Bienvenidos a nuestro viaje a través de la profunda historia del cristianismo, un viaje que nos llevará al pasado para explorar el verdadero origen de esta religión que cambia el mundo. Nuestro destino es el Concilio de Nicea, un acontecimiento trascendental que ha marcado no solo la fe, sino el rumbo del mundo para siempre. Viajaremos a través de los altibajos del cristianismo primitivo, para discernir el papel fundamental que desempeñó el Consejo en la configuración de la religión, tal como la conocemos hoy. Nuestro primer paso en este viaje nos lleva al tiempo y la tierra donde Jesucristo, la figura central del cristianismo, vivió y predicó. Nacido en Judea durante el reinado del Imperio Romano, sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la salvación provocaron una revolución espiritual que se extendería a lo largo de los siglos. La temprana propagación del cristianismo estuvo plagada de paradojas y conflictos. Los discípulos de Jesús, inspirados por su milagrosa resurrección, difundieron el mensaje de su evangelio por el diverso panorama cultural y sociopolítico del mundo antiguo. Sufrieron persecución, pero su tenacidad solo sirvió para impulsar el crecimiento de la fe. Bajo constante amenaza y desorden, los primeros cristianos anhelaban la unidad. Su diversidad de pensamientos, creencias y prácticas engendró intensas discusiones teológicas y filosóficas. Tal situación condujo al surgimiento de varias sectas y escuelas de pensamiento cristianas que competían por una doctrina y una unidad favorecidas. El debate sobre la naturaleza de Cristo ocupó un lugar central, calificado por algunos como un ingrediente clave en el caos que se estaba gestando. Algunas facciones profesaban a Jesús como un ser divino, igual a Dios. Otros grupos creían en su naturaleza divina, pero subordinados a la divinidad. Estas diferencias generaron discordia persistentes dentro de la religión prometedora. El implacable tira y afloja de las facciones generó la necesidad de una resolución definitiva. El emperador romano Constantino comprendió la gravedad de la situación y preparó el escenario para el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325 d.C., una asamblea que sentaría las bases para la formulación sistémica de la doctrina y la unidad cristianas. Convocado con unidad de propósito, el Concilio de Nicea buscó establecer una doctrina cristiana clara y unificada. La cuestión fundamental que nos ocupaba era la controversia en torno a la naturaleza del Hijo en relación con el Padre. Si eran iguales, o si la divinidad del Hijo estaba subordinada al Padre. Era un discurso del que dependía todo el tejido del cristianismo. Las complejidades de este debate teológico eran profundas, y lo que estaba en juego no podía ser mayor. El concilio se basó en textos bíblicos, tradiciones apostólicas y fundamentos filosóficos, en un esfuerzo total por forjar una doctrina cristiana verificada por las Escrituras, racionalmente convincente e históricamente bien fundada, que reflejara las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Después de meses de vigoroso debate y deliberación exhaustiva, el resultado fue el Credo de Nicea, una proclamación que confirma la naturaleza divina de Cristo como de la misma sustancia que el Padre, poniendo esencialmente fin a la controversia arriana. Esta declaración doctrinal, que afirmaba la divinidad de Cristo, influyó en el rumbo que seguiría posteriormente el cristianismo. El Credo de Nicea defendió inequívocamente un marco integral para la doctrina cristiana, en particular decidiéndose por la noción de que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una sola deidad. Fue una doctrina que trascendió los principios de varias escuelas cristianas anteriores, consolidando la fe en una narrativa singular y abarcadora. La influencia de las decisiones históricas del Concilio de Nicea resultó considerable, particularmente sobre la dinámica del poder eclesiástico. La noción de una única Iglesia cristiana universal, bajo la autoridad suprema de un obispo, adquirió una importancia central. Así, allanó el camino para el establecimiento de la jerarquía eclesiástica, una estructura inherentemente ligada al gobierno de la Iglesia. Sin embargo, los efectos dominó del concilio no se limitaron a la gobernanza eclesial y la formulación doctrinal.
también sirvió como faro que iluminaba la lucha humana por el ascenso espiritual y la comunión divina. Esta iluminación, combinada con la consiguiente maduración teológica y filosófica, anunció la era de los padres de la Iglesia y los primeros teólogos cristianos. El rigor de los debates en el concilio, junto con las investigaciones teológicas y filosóficas posteriores, sacaron a relucir numerosos aspectos de la teología y la espiritualidad cristianas. Los conceptos de salvación, pecado, libre albedrío, gracia y sacramentos de la Iglesia, por ejemplo, fueron solidificados y explicados en los siglos siguientes, enriqueciendo la fe cristiana. A lo largo de los siglos, la fe cristiana no permaneció monolítica, ya que surgieron diversas denominaciones y tradiciones, cada una con interpretaciones y prácticas únicas provenientes de las decisiones sagradas del concilio. Sin embargo, invariablemente, el credo de Nicea se mantuvo como un punto de referencia atemporal, sirviendo como testimonio de la esencia última de Cristo y de la identidad universal del cristianismo. Nuestra exploración del cristianismo primitivo llega a su fin aquí, en el punto en que el profundo impacto del Concilio de Nicea atrajo a la Iglesia y la religión. Excede las ecuaciones dogmáticas y las construcciones teológicas al reino de la fe, la unidad y la búsqueda de la verdad divina, alterando para siempre el curso de la historia y la espiritualidad humana. La conmovedora saga del viaje del cristianismo ejemplifica un principio rector: el diálogo constante entre unidad y diversidad, creencia y práctica, doctrina y espiritualidad, ícono e ideal, contexto histórico y relevancia contemporánea. Todos constituyendo la urdimbre y la trama, que juntas despliegan la hermosa tapiz de la fe cristiana. A medida que profundizamos en los tesoros de la historia y el patrimonio del cristianismo, nos encontramos con una gran cantidad de narrativas, paradojas y posibilidades fascinantes, todo lo cual agrega un sabor único al viaje de la fe y la espiritualidad. Los hilos que hemos trazado hasta ahora, entrelazados con muchos otros, continúan dando forma a la narrativa cristiana de maneras sorprendentes. El viaje que comenzó en la antigua Judea y recorre los cúmulos teológicos de Nicea nos lleva inevitablemente al presente. Desde los concilios ecuménicos de siglos pasados hasta las prósperas y dinámicas comunidades cristianas de hoy, una historia atemporal de promesa divina, esfuerzo humano y relevancia espiritual, continúa inspirando y uniendo a miles de millones de personas en todo el mundo. En medio de numerosas narrativas e innumerables perspectivas, descansa el vibrante corazón palpitante del cristianismo. Su quinta esencia no reside en formulaciones teológicas o dogmas históricos, sino en su duradero mensaje de amor, compasión y gracia. Este principio central hace que la historia y la fe del cristianismo sean eternamente relevantes, profundamente ricas e implacablemente transformadoras. Culminando en la encrucijada de la historia y el legado, nuestro viaje ofrece una visión de la esencia de la fe cristiana y la aventura compartida de la humanidad hacia la realización espiritual. Al revisar el pasado, reflexionar sobre el presente y anticipar el futuro, honramos el mensaje eterno del cristianismo, un testamento de fe, esperanza y amor. Le agradecemos que nos acompañó en este viaje a través de épocas y hacia los corazones de innumerables almas que dieron forma a la narrativa cristiana. Al separarnos, recordemos que la historia no es estática, sino un libro abierto que se desarrolla en cada momento que pasa, alimentando nuestro viaje global de autodescubrimiento, unidad y compañerismo.